Sí, licenciada. Excelente. Gracias. Silic. Gracias. Bien. Muy bien, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio entonces. Solo voy a revisar algunas cuestiones acá. Aquí estamos. Espero su participación, como siempre, aquí en los mensajes de llamada. Le damos lectura a lo que ustedes aporten a la clase también y que tengan sus leyes a la mano. Bien. Ya no quisiera referirme al tema de los cuestionarios porque pues ya llevamos, esta sería la clase número 6. Lo dijimos en la primera clase, luego en la segunda, tercera, cuarta, quinta clase, y no quisiera estarme refiriendo en cada clase lo relacionado a los cuestionarios, pero todavía parece que hay algunos compañeros que recién se están integrando a la clase, y bueno, pues es comprensible que no estén enterados de los mismos. Pues los cuestionarios se colocan en el Classroom, ustedes tienen que estar pendientes de esa plataforma, y pues ahí se les pone para que ustedes lo puedan visualizar, y se cierra a las 17 horas del día de clase, ¿ya? Generalmente se puede, como es un cuestionario de 2 o 3 preguntas, no sé si 2 o 3 traía en este último que coloqué, el número 5, no sé si 2 o 3 preguntas. 4 preguntas. Algunos traen ahí para que ustedes puedan seleccionar la respuesta que corresponde. Bueno, y dice, a veces traen 3 o 4 respuestas y algunos han contestado solo una. Entonces, pero es una forma de practicar lo que hemos aprendido en la clase, y pues obviamente hay que ponerle atención. Aparte, ustedes tienen que elaborar sus propios cuestionarios. Ahí se recuerdan que es una tarea que les dejé desde el inicio. Tienen que ir elaborando sus propios cuestionarios. 2 o 3 preguntas vamos a ir elaborando, van a ir elaborando ustedes en el transcurso de la clase. Y pues eso va a permitir que vayan retroalimentando lo visto, reitero, lo visto en clase. Así que muy importante esto. En su momento, pues yo les voy a pedir esos cuestionarios. Así que vamos a seguir dándole oportunidad a otros compañeritos que entren a la clase. Bien. Espero que hayan tenido la oportunidad de darle lectura a los temas vistos en clase. Pues eso es muy importante. Leo antes de la clase, según el programa. Leo y estoy en la clase. Estoy presente y leo después de la clase. ¿Ya? Nos interesa la clase de Derecho Administrativo. Obviamente todas son importantes. Todos los cursos que ustedes lleven son importantes. Y motivarles a que estudien posterior a recibir la clase. Sé que es difícil, sé que no es fácil para muchos, ¿verdad? Pero, ¿qué más le podemos pedir a la vida, verdad ustedes? Si está difícil, ¿qué hacemos? Sonreímos, ¿verdad? Y entonces, hay muchos mensajes ahí de motivación que podemos encontrar. Y si me caigo, dicen, me levanto. Dicen, usted no se va a quedar tirado, uno se cayó y se levanta. Entonces, así que ánimo, compañeros. No es fácil, ¿ya? No es fácil. Estudiar para ser abogado no es fácil. Hoy en día, más todavía. Mucho más. Antes era difícil, hoy es más difícil todavía por el nivel de exigencia que se debe tener. Entonces, así que motivarlos, todos después de sus actividades cotidianas, pues hacen el esfuerzo de estar en clase. Ahora, pues aprovechen que estamos en esta virtualidad. Eso facilita un tanto la presencia en clase, pero aún así, 56, 60 por ahí hemos tenido de presencia de ustedes. Y qué bueno, realmente me alegra mucho por los que siempre están en clase y hacen ese esfuerzo, ¿verdad? Pero ahí está el cafecito que los está esperando, a ustedes dichosos. Ahí tienen su cafecito a la par y su champurrada también, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Enhorabuena, compañeros. También hay
hay que hacerlo. Pero de verdad me alegra mucho. Yo sinceramente celebro con ustedes que siempre están presentes y pues quienes no, pues ni modo, no podemos hacer nada por ellos porque pues si quieren ser abogados tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de estar en las clases. Si no, pues que no se quejen después, ¿verdad? Porque son los que más eh, se quejan de que qué difícil. Bueno, pues sí es difícil porque nunca están en clase, ¿va? Yo creo que tengo más de 100 asignados acá en la sección. ¿Y dónde están los que no están presentes en clase, va? Entonces, así que estoy contento por ustedes que están presentes. Iniciamos entonces. Vamos a hacer una introducción a lo que es el derecho administrativo. Ya hemos formulado algunas apreciaciones respecto a nuestra área de estudio y pues eso nos permite de alguna manera pues tener una idea general del derecho administrativo. Yo me atrevería inclusive a decirles a ustedes si me pueden formular, pues como dicen algunos autores, no una definición porque es difícil, es atrevido, dice algún autor por ahí, formular definiciones porque cada autor tiene su apreciación respecto a lo que significa el derecho administrativo, hablando concretamente de esta área. Entonces, imagínense cuántas definiciones tendríamos. ¿Cuántos hay presentes? 58. Bueno, 58 estamos presentes. Entonces habrían 58 apreciaciones del derecho administrativo. Yo no les voy a decir a ustedes, a ver, ¿qué dice Gordillo respecto al derecho administrativo? Deme la definición del autor Gordillo. Sería muy arriesgado, ¿verdad? Porque ustedes no se van a aprender de memoria eso. Como nos exigían antes, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Nos decían, pasaba al frente uno a declamar ahí lo que decía el libro de Pepe y Polita, ¿a ustedes? ¿Verdad? O el de Barbuchín, ¿verdad? Ustedes. Entonces, y pasaba uno ya a recitar lo que se había aprendido de memoria los libros. Hoy no es así, ¿ya? Esto no es así, ya no es un estudio de esa forma. Ahora es más avanzado. Se trata de análisis, se trata de comprensión, se trata de cómo nosotros percibimos, ¿ya?, lo que podemos observar, cómo lo vamos a apreciar, ¿verdad? Si yo les digo, por ejemplo, persona, ustedes inmediatamente dentro de ese conocimiento que tienen hasta ahora, van a imaginárselo, ¿verdad? Persona, a ver, ¿de qué persona estamos hablando? ¿Ah? Hay distintas clases de personas. Entonces, así podemos percibir el derecho administrativo. Así que, vamos a ver si alguien ya colocó aquí. Bueno, vamos a pedirle a quienes utilizan algunos mecanismos, ¿cómo le llaman a eso ustedes? Eh, Cuestiones que nos ayudan son auxiliares, digamos, para poder percibir la clase. La plataforma cuando empieza a grabar detecta ese tipo de cuestiones y los expulsa de la clase. Así que absténganse de utilizarlas, porque si no, pues van a decir, el link me sacó de la clase y no es así, ¿verdad? Entonces, por ahí vi que alguien está utilizando una cuestión para transcribir lo que estamos hablando acá. Y entonces, lo más importante es lo que ustedes escuchen, no lo que la máquina nos diga. Bien, así que ya dicho esto, si alguien lo activó, pues que lo desactive, porque si no, pues cuando empecemos la grabación es cuando se da eso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer esa idea general. A ver qué dicen ustedes, qué entenderíamos por derecho administrativo. ¿Qué entendemos por derecho administrativo? ¿Hasta dónde hemos llegado? Ya hablamos de ciertos principios, en fin. A ver qué dicen ustedes, qué es el derecho administrativo. ¿Mm? Mientras ustedes se deciden a escribir algo ahí, ¿ya?, podemos decir que si hablamos del derecho administrativo, estamos hablando de un área del derecho que se relaciona con el Estado. Fíjense ustedes, se relaciona con el Estado.
Muy bien, Hans. Está relacionado con el Estado. Hablamos de derecho administrativo. Fíjense ustedes, ahí va ya una línea de pensamiento para poder definir el derecho administrativo. Entonces, ¿ya? Pero, pero más apropiadamente tiene que ver con el quehacer, ¿ya? De la administración pública, fíjense ustedes. Ahí tenemos otro elemento. Y así podríamos seguir dando esa apreciación, ¿ya? De qué podemos entender por derecho administrativo. Entonces, ¿qué viene a nuestra mente al hablar de derecho administrativo? Quiero que ustedes lo coloquen acá. Entonces, si se dan cuenta, ustedes están aportando estos elementos. Si se lo dicen a ChatGPT o se lo dicen a ¿qué? ¿Cuáles otras? Hay una serie de herramientas electrónicas hoy que nos pueden dar una definición. Entonces, estamos cayendo hace como 50 años, ¿verdad? Ustedes nos memorizábamos las cosas, ¿verdad? Hay que piense la inteligencia artificial, que de inteligencia no tiene nada a ustedes, porque los inteligentes somos los seres humanos. Y todo lo que encontramos ahí en la internet, intranet o internet, pues ha sido aportado por los seres humanos, ¿verdad? Solo que seres pensantes, ¿verdad? Como nosotros que estamos hoy en clase, ¿verdad? Y eso es lo que quiero, motivarlos a ustedes a ese pensamiento crítico. Pero hay que leer. No podemos tener pensamiento crítico si no leemos qué dice el autor X sobre determinada situación. Entonces, el derecho administrativo, ¿dónde surge y para qué surge? Son preguntas que debemos plantearnos. Recordemos que en algún momento hablamos precisamente que el Estado soy yo, decía alguien, ¿verdad? Ustedes se recordarán. Y entonces el Estado soy yo, quien dictaba las normas, quien decía eh, qué hacer y no hacer, ¿ya? Un Estado totalitario, un Estado en el que no existían los derechos, ¿ya? Y de ahí precisamente es donde surgen los tributos, fíjense ustedes, para mantener al rey, para que se fuera a la guerra. Para eso son los tributos. Los tributos, pues para eso son, para que se enriquezca el rey. ¿Verdad? Solo que ahora no tenemos un rey, ¿verdad? Ustedes tenemos muchos reyes, o que se creen reyes, ¿verdad? Entonces digo esto, no estamos en grabación todavía, ¿verdad? Bien, entonces, así que muy interesante el tema este del derecho administrativo. El derecho administrativo entonces le pone un freno, digámoslo así, estamos parafraseando, ¿verdad? Le pone un freno al al quehacer de los órganos administrativos. ¿Se recuerdan ustedes? Hay un tema ahí que se menciona, eh, frenos y contrapesos, ¿ya? En el estado de Guatemala hay frenos y contrapesos, dice. Entonces el derecho administrativo es eso precisamente. Hablar del derecho administrativo es hablar de esa camisa de fuerzas. ¿Recuerdan que lo mencionamos? ¿Ah? Seguimos con 58 estudiantes. Muy bien, veamos qué han escrito ustedes. Muy bien. Ajá, del Estado y sus instituciones. Diana dice. Melanie dice, ajá, regula a los órganos administrativos. Ujú. Organización y funcionamiento de la actividad de la administración. Muy bien. Ujú. Excelente. Por supuesto, Ángel dice también, manejo de la salud. No se vayan a poner celosos porque no los menciono a todos, ¿a ustedes? Normas de derecho público, regula organización y actividad de la administración pública, excelente. Rama del derecho público que regula la organización y funcionamiento, los poderes y deberes de la administración pública. Bueno, dice Isabel, bueno, ya no hablamos hoy de tanto de poderes, ¿verdad ustedes? Sino de órganos o de facultades que tienen los órganos. Regula las organizaciones, bueno, es un poquito general, ¿verdad? Eso de derecho público que regula las organizaciones, pero ¿qué organizaciones, verdad? Es un poquito general, pero sí es derecho público. Ujú. Organización, funcionamiento y atribuciones del Estado, muy bien. Ya vieron, pues, ya pasaron el examen los 5 o 6 que participaron ahorita. ¿Tan poquitos usted? Tan poquitos. No, hombre, no puede ser. Entonces solo ustedes han leído. Muy bien, vamos a iniciar entonces.
con la grabación. Gracias, Karen. Iniciamos entonces. El derecho administrativo, entonces, tiene una importancia suprema, digamos, y debemos analizar esa relación que hay entre administración y derecho. El derecho administrativo, entonces, es derecho de la administración. Hay una íntima relación entre sí. La administración pública, por supuesto. Cuando hablamos acá de administración, por favor, entiéndase que nos estamos refiriendo a la administración pública. Entonces, la administración está sujeta al derecho administrativo. Pero y surge la pregunta, ¿y dónde está el derecho administrativo? ¿Dónde se encuentra el derecho administrativo? No encontramos eh, un código de derecho administrativo, ¿verdad usted? Sino que está disperso, así como es la administración pública. La administración pública es extensa, ¿ya? Y más adelante veremos que tenemos las distintas clases o forma de la administración pública. Bien, entonces, y el derecho administrativo surge para evitar precisamente la arbitrariedad, ¿ya? Y entonces poder afirmar que tenemos un Estado de Derecho donde se respetan las normas jurídicas, donde se respetan los derechos, ¿ya?, humanos, donde se respeta la dignidad humana. Entonces no podemos hablar de Estado de Derecho si no tiene un mínimo de reglas de organización y se encuentra regulada la competencia de cada uno de estos órganos de la administración pública. Deben estar regulados, ¿ya? Tienen que estar regulados. No puede el órgano administrativo resolver una situación del administrado si no hay una ley que le ordene, que le indique qué camino debe seguir. ¿Ah? Vimos dos principios muy importantes: legalidad y juridicidad. ¿Ya? Bien. ¿Dónde surge el derecho administrativo? Entonces, se dice que el periodo de transición se produce al triunfar, ¿ya?, la revolución en el caso de aquellos principios, fraternidad, ¿qué más? La Revolución Francesa. Ahí se empieza a hablar de derecho administrativo, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces, el Estado de Derecho, por supuesto, exige que la administración esté sometida al derecho. Como lo analizamos anteriormente, el principio de legalidad y juridicidad. Y esa sujeción al derecho fue uno de los principios de la Revolución Francesa, donde ese poder omnímodo que tenía el rey, ustedes saben qué pasó con los reyes, ¿verdad? A ver, ¿alguien se recuerda qué pasó con esos reyes? ¿Qué les sucedió? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿se recuerdan algo de la Revolución Francesa? Entonces, esos principios de la Revolución Francesa, ya, que exigía un Estado de Derecho, eh, que era los principios de legalidad con la que el Estado, ¿ya?, debe regirse, están obligados, tal y como están los particulares obligados a respetar las normas jurídicas, ¿ya? En ese sentido, entonces, la administración pública no es ajena al ordenamiento jurídico. Tiene que sujetar su actuación a la ley. El derecho administrativo realmente, uno de las características del derecho administrativo es que se dice que es un derecho joven, como todos los que estamos acá en clase, es un derecho joven. Es decir, deviene de la Revolución Francesa, es una nueva rama jurídica. Su inicio precisamente en 1789, hacia finales del siglo XIX, ¿ya? Se fue formando en Francia esta nueva rama del derecho, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de esta rama del derecho? Establecer
los principios y normas para regular la actividad administrativa, ¿ya? Diferentes de aquellas normas que regulan las relaciones entre particulares, es decir, el derecho civil, ¿ya? El derecho civil es el que regula las relaciones entre particulares. Eso no obsta que también el Estado en determinado momento pueda sujetarse a las normas de derecho civil. No estamos diciendo lo contrario, sencillamente diferente a las normas del derecho civil que se dan entre particulares, porque no estamos frente a una relación entre particulares, sino que estamos frente a una relación, ¿ya? De los órganos del Estado frente al particular. Y entonces el órgano del Estado actúa no por encima de los particulares, pero hay una relación, ¿ya? Dicen algunos autores, hay una relación, ¿ya? Superior por ser el Estado, dicen algunos autores. Nosotros acá en la clase podríamos diferir de ello, sino que podríamos decir que está en un plano de igualdad, pero ese plano de igualdad nos lo va a dar el derecho administrativo, ¿ya? Ese plano de igualdad nos los da el derecho administrativo. Entonces el Estado actúa en ese poder de imperio que tiene, ¿ya? Se va a imponer, pero si se va a imponer con las limitantes establecidas en la Constitución y la ley. Y ahí es donde surge el derecho administrativo precisamente, ¿verdad? Entonces, bien, en Francia, por ejemplo, el sometimiento de la administración pública a un derecho especial, ¿ya? Ese sistema fue adoptado por la mayoría de los estados continentales europeos. Por eso se trata de una rama del derecho novísima, si lo comparamos con otras ramas del derecho, como mencionamos, el derecho civil, el derecho penal, pues es realmente nueva. ¿Se recuerdan ustedes el Jus Civile? El Jus Civile, entonces, permitía aplicación en general. Es el derecho que se aplica en general. ¿Ah? Entonces, de tal manera que eso es lo que permite antes, ¿verdad? El derecho civil regulaba todas las relaciones que se daban. Ahora, pues obviamente ya no funciona de esa manera. ¿Ah? Entonces, surge el derecho administrativo. Hasta hoy, pues, han aparecido algunas disciplinas que marcan un inicio que se van disgregando del derecho administrativo, como el derecho ambiental, por ejemplo. El derecho ambiental se ha disgregado del derecho administrativo, el derecho financiero también, ¿no? Por esa multiplicidad de áreas que se desarrollan dentro de esta rama del derecho. Pero la administración pública debe estar sometida a un derecho especial. ¿Y cuál es ese derecho especial? El derecho administrativo, como ustedes lo colocaron precisamente acá, ¿ya? ¿Por qué al derecho administrativo? Por lo especial de sus principios y normas. A finales de los años 80 se dio inicio a plantear una nueva tendencia hacia la disminución del intervencionismo estatal, ¿ya? Como una expresión pura del neoliberalismo con la consecuente e inevitable privatización. Bueno, no podemos decir inevitable ustedes. Y la concesión de algunas actividades que habían venido o que tenía el monopolio del Estado. ¿Mm? Entonces surge la privatización, ¿ya? Para bien o para mal. Depende de qué nosotros consideremos. ¿Ah? Porque puede ser buena, depende en manos de quién esté, o puede ser mala, depende en manos de quién se asignen esas obras públicas, como podemos ver, los grandes pasos a desnivel en total abandono, ¿verdad? ¿Por quién? Por las empresas privadas. Entonces la privatización no funciona. ¿Dónde están los empresarios? ¿Ya? Que deben responder ante eso y dónde está el Estado, es decir, el gobierno, que es el que se encarga de regular esa relación. ¿Ya? Pero en fin, a partir de esos años, 1980, se dieron ciertas privatizaciones, ¿ya?
como por ejemplo la Aviateca, y una de las grandes privatizaciones, ¿ya? Que fue el caso de la telefonía, ¿ya? Una de las empresas más rentables del Estado les fue entregada, ¿ya? Exactamente, es Iguatel, correcto, le fue entregada a los empresarios, ¿verdad? Y entonces ahí surgen los cuestionamientos, ¿es buena o es mala? Depende en manos de quien esté. Eso es lo que podemos decir acá, ¿ya? Pero esto lo hacemos para aludir precisamente al derecho administrativo. Más allá de todo eso, pues eh, podríamos discutirlo muy puntualmente. Aquí hacemos así en líneas generales, ¿ah? Quienes constantemente leen o quienes estuvieron en esa época, eh, sí, precisamente se van dando ese tipo de situaciones ustedes. Y hoy, sí, sinceramente, uno puede ser muy crítico de esa situación. O el tema de el servicio de energía eléctrica que se dio a la privatización en manos de quienes están, ¿verdad? O los hilos de Indeca que servían precisamente, ¿ah? Tenían una función de parte del Estado. Bien, pero en fin, es un tema que, eh, si ustedes quieren, en determinado momento nos reunimos por ahí en una clase virtual y podemos platicar esos temas. Son muy bonitos conocerlos y ver cuáles son sus puntos de vista de ustedes, ¿verdad? Y entonces poder de alguna forma, pues nosotros hacer nuestra propia apreciación, ¿verdad? Entonces ya nos aproximamos a hacer alusión a este tema del derecho administrativo. Entonces, de tal manera que no podemos afirmar que haya disminuido la importancia del derecho administrativo como consecuencia de los efectos de ese neoliberalismo. Hoy es cuando esta rama del derecho vanguardista debe ponerse eh, a tono con las consecuencias que trae la privatización y las concesiones que se dan, ¿ya? Esas concesiones que se dan, venta, subasta, enajenación de empresa pública, cualquiera que sea el concepto que se emplee. ¿Mm? Entonces, esa es una cuestión que está regulada por la ley de contrataciones del Estado. ¿Y por qué el Estado contrata? ¿Por qué un órgano administrativo del Estado contrata? ¿Acaso no esa es su función, pues? ¿Por qué tiene que contratar para ir a eh, colocar asfalto donde ya se está deteriorando? ¿Por qué no lo hace? Entonces, son cuestionamientos que en determinado momento podemos hacer. Bien. Entonces, ¿y para qué sirve entonces? ¿Será que el Estado es un mal administrador? Porque el Estado no administra. El que administra es el gobierno. El Estado es un ente, ¿ya? No sé si ustedes coinciden en ese sentido, pero el Estado es un ente. El que administra no es el Estado. El que administra es el gobierno. Y el gobierno no nos referimos solo al Ejecutivo. Nos referimos al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ese es el gobierno. Entonces, si no están funcionando las empresas del Estado, pues no es porque el Estado sea malo. Si no, recordemos el caso del Bambi, famoso Bambi, que generaba vivienda de bajo costo, no gratis, porque no era gratis, pero de bajo costo a las familias que necesitaban un techo para poder vivir. ¿Ya? ¿Y cuánta necesidad hay hoy en día? ¿Ya? En fin, ¿pero qué hicieron con el Bambi? Ya ustedes pueden investigarlo y algunos contemporáneos pues tendrán ese conocimiento, ¿verdad? Lamentablemente. Todavía existen algunos complejos habitacionales que fueron eh, trabajados a través del Bambi, ¿verdad? En fin, entonces en líneas generales nos estamos refiriendo a esto. No cumple con la calidad del servicio. ¿Por qué es la política de los últimos gobernantes, ¿verdad? Entonces, en la privatización la privatización de la administración, ¿ya? Es decir, pasar la propiedad de las empresas públicas a mano de las personas individuales o jurídicas. Entonces, eh, ¿qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? Ese intervencionismo estatal que había, ¿ya?
Entonces, ¿qué está sucediendo? Pero en fin, ahora hablemos un poquito de los antecedentes históricos del derecho administrativo. Como toda rama de la ciencia, del ordenamiento jurídico, por supuesto, de naturaleza social, tiene su estructura y se proyecta sobre la realidad histórica. Nos encontramos entonces que hay distintos autores, distintas posiciones doctrinarias, ¿ya? Para unos el derecho administrativo es una consecuencia de la Revolución Francesa, ¿ya? Para unos. Y para otros, la historia del derecho administrativo se encuentra ligada a la historia del derecho público. Es decir, desde que el Estado existe, de ahí surge el derecho administrativo, dicen otros autores. Nosotros coincidimos desde acá de la cátedra que el surgimiento del derecho administrativo no necesariamente se da con la Revolución Francesa, sino desde el momento que surge el Estado, ¿ya? El Estado-nación, a partir de ahí, porque el Estado empieza a proveer servicios. A partir de ahí podríamos hablar del surgimiento del derecho administrativo, pero obviamente cada autor lo tiene. Nosotros, como le decía de la cátedra, podemos decir que no necesariamente surge de la Revolución Francesa, sino desde el momento que surge el Estado-Nación, a partir de que ya no es el rey el que dicta lo que hacer o no hacer, ¿verdad? A partir de ahí. Bien, entonces, digamos que en la Revolución Francesa se hace visible porque ya se habla de principios, ¿ya? Entonces ahí podríamos afirmar, ¿no?, que empieza a formalizarse el derecho administrativo. Ahí se empieza a formalizar, ¿ya? El origen histórico del derecho administrativo es un asunto muy antiguo. Hay dos orientaciones doctrinales. Hay un derecho administrativo existente antes del 1789, ¿ya? O derecho desconocido, o sea, no estaba como tal, ¿ah? Como todas las otras áreas del derecho, el derecho penal, el derecho mercantil, que empieza a surgir, ¿ya? Posteriormente, todo era regulado a través del jus civile, ¿ya?, el derecho romano. La comprensión del derecho administrativo y la administración pública presuponen entonces ese conocimiento de su historia, distinguiendo cada una de ellas, por supuesto, el nacimiento de la misión pública, ahí donde surge la misión pública. A través de la historia, pues obviamente es colateral a ella. Bien, entonces hay distintos autores y los voy a remitir a la lectura respectiva para que ustedes le den una lectura más amplia a los antecedentes históricos del derecho administrativo, ¿ya? Bien, algunos otros dicen que el Estado de Derecho es un presupuesto jurídico necesario del derecho administrativo. Otros autores, por supuesto, podrán diferir entre sí. Lo más importante es que nosotros tengamos la apreciación de cada uno de ellos, ¿ya?, y poder tener nuestra propia apreciación, como lo estamos haciendo desde la cátedra, ¿verdad? Bien, entonces decíamos que es ese sometimiento, ¿ya?, de la actuación pública al derecho. Es decir, hay una diferencia entre el Estado absoluto, se recuerdan que lo mencionamos en la clase anterior, el rey o monarca, y un Estado de derecho, gobierno democrático. Y quitémosle lo de democrático a ustedes, porque democracia y Estado de Derecho no necesariamente son correlatos, ¿ya? Lo que sí hay es en el Estado de Derecho normas que le marcan límites al Estado, al propio Estado. El propio Estado, es decir, ya mencionamos, ¿va?, para no reiterar, el Estado es un ente, sino quien ejerce la cosa pública, como ese, ¿va?, ellos. Bien, están sujetos a la ley, a la constitución de la ley, sujeción a la ley y el reconocimiento de derechos fundamentales del individuo, es decir, los derechos humanos. Y esto, pues sí, lo marca plenamente la Revolución Francesa, ¿ya?, ese reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo.
¿Mm? Bien. ¿Cuál es el objetivo de estudio del derecho administrativo? ¿Cuál es el objeto? El estudio de la función administrativa, por supuesto, depende del cumplimiento de la finalidad que inspira la administración pública. En el caso nuestro, inspira el bien común o bienestar general que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo primero, ¿ya? El profesor Gordillo es uno de los autores que yo no sé si les compartí por ahí el libro ese, pero él dice que analizarlo desde el punto de vista de lo que regula o cómo se regula, ¿verdad? Es importante, ¿ya? Verlo desde esa perspectiva. La protección judicial que hay hacia el administrado, porque al final es la facultad que tiene el órgano administrativo de conocer las peticiones del administrado. Entonces hay una protección judicial y eso lo va a realizar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ya lo vimos en una de las clases. Bien, entonces dice, ¿qué es la función administrativa? ¿Quién ejerce la función administrativa? Entonces el objeto de estudio del derecho administrativo es la función administrativa. ¿Y quién la ejerce? El órgano administrativo. ¿No? El órgano administrativo, pero hay un titular del órgano administrativo. Bien, vamos a cambiar de diapositiva para que así nos acerquemos un poquito. Ahorita, permítame un segundito, vamos a cambiar. Bueno, derecho administrativo, sistemas anglosajón y sistema francés. Vamos a ver sus características, su relación con otras disciplinas. Nos vamos a ubicar acá. Hicimos esa introducción ahí y nos vamos a centrar ahora por acá. Bien, ahí tenemos el contenido de la unidad esta, que es muy importante que la tengamos presente. ¿Ya? Eso lo tienen en su programa del curso, espero que lo tengan por ahí a la mano. Sí lo tienen ahí, ¿verdad? Ustedes me dicen. Muy bien. Veamos entonces, dice, que regula el derecho administrativo y por qué es una rama autónoma. Sistemas anglosajón y francés, dos modelos históricos de control de la administración. Sus características, es decir, los rasgos que lo identifican esta rama del derecho público y la relación con otras disciplinas. Los vínculos con el derecho constitucional, como ya lo mencionamos, con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho procesal y con el derecho tributario. Veamos entonces qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo, como lo vemos hace un momento, es una rama del derecho público y ustedes acertadamente lo anotaron ahí. Es una rama del derecho público, fíjense ustedes, que regula la organización, regula la actividad y el control de la administración pública. En en estas líneas podemos encontrar ciertos elementos, ¿ya? Muy importantes. Rama del derecho público. Regula la organización, la actividad y el control de la administración pública. Así también sus relaciones jurídicas con los particulares. Quiero que ustedes hagan ese análisis, ¿ya? De esto que tenemos acá en esas tres líneas. Muy importante. Claves del concepto. Bueno, su objeto es la función administrativa del Estado. Y no se vayan a confundir ahí, porque vean ustedes puntualmente la función administrativa del Estado. Así.
Ah, dicen ustedes, pero entonces estamos hablando de la judicial también. No, ahí lo excluimos. Ahí excluimos la judicial y la legislativa. También va a regular esa potestad pública, regula esa potestad pública, es decir, las facultades que tiene. Y al mismo tiempo somete al principio de legalidad esa administración pública. Y muy importante también, es una garantía de la protección de los derechos del administrado frente al poder público. De ahí la importancia del derecho administrativo. ¿Ya? Toda resolución que emita un órgano administrativo debe estar bien fundamentada. ¿Ya? Sino qué garantía tenemos, o como sucede en algunos casos, ¿verdad? Entonces, existen los mecanismos de protección, por supuesto. Mencionábamos que está el recurso de revocatoria y reposición, ¿ya? Y el proceso judicial, el contencioso administrativo, que eso hacemos alusión acá, pero lo he mencionado en el decreto 119-96, pero también eso se ve en la parte procesal y hacemos alusión acá precisamente. Entonces, tenemos el sistema anglosajón y el sistema francés. Dos respuestas históricas a una misma pregunta. ¿Quién controla la administración y con qué reglas? Entonces, cuando alguien asume una función pública, ya se cree todopoderoso a ustedes. Dice, ah, pero ¿qué pasa? ¿Ya? Si no conoce derecho administrativo, ya se imagina, ¿va? Las órdenes que va a girar, ¿ya? Y se va a encontrar con ese valladar, ¿ya? De las normas del derecho administrativo. Y entonces, ahí se van a recordar ustedes cuando mencionamos esa camisa de fuerza que tiene, ¿no? Porque no puede moverse si el derecho administrativo no se lo permite. ¿Ya? ¿Quién controla la administración pública? ¿Y con qué reglas? Bueno, ¿dónde están esas reglas? Ya las mencionábamos, ustedes se recordarán y si pueden colocarlos acá, se van a dar cuenta en la Constitución y otras leyes que mencionamos. Recuerden algunos artículos que ustedes colocaron, pero si lo quieren hacer acá, pues también lo pueden. Bien. Veamos entonces el Rule of Law. ¿Ya? El sistema anglosajón. Aquí tenemos, por supuesto, un sistema que fue adoptado en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Ya? El sistema anglosajón. Es decir, se apoya, ¿ya?, en el imperio de la ley. Gobernantes y gobernados quedan sometidos al mismo derecho. No hay reglas distintas, sino hay un imperio de la ley. ¿Ya? Y por eso les decíamos al inicio de la clase, conversábamos acá, la importancia de conocer derecho administrativo. Eso les va a servir a ustedes, no solo para su estudio como futuros abogados, ¿ya?, sino que también en su quehacer cotidiano. ¿Ya? Ustedes tendrán algunas experiencias ahí en su cotidianeidad en la cual van a decir, bueno, aquí están esas reglas y yo no sabía, pero aquí están. ¿Ah? En este sistema, pues no admite esa formulación clásica, es decir, un derecho especial, ni tribunales privativos para la administración. No lo hay. Fíjense ustedes, vayamos viendo esas diferencias. Más que eh, en esta situación, dice, ¿dónde están? No hay una regla especial, sino es todo el derecho en sí. Y muy importante, el common law, el precedente judicial, se basa en el precedente judicial. Pero esos jueces tienen que estar
preparados, estudiosos del derecho en sí. Pues el juez es vox de la law, ¿ah? Dice el garantista Luigi Ferrajoli, así lo dice. ¿M? El juez es la voz de la ley. El juez conoce la ley, ¿ya? Entonces, sus dictados van a estar sustentados en una ley o en las leyes, en la Constitución, ¿ya? Hay un precedente judicial como fuente del derecho. Y los conflictos, como mencionábamos, lo conocen cualquier juez. No hay un juez especial, no hay una jurisdicción única, como en el caso de Guatemala, que tiene los tribunales de lo contencioso administrativo. Bien, ahí para que vayan, ya luego lo vamos a ver, pero hago esa alusión también. El desarrollo moderno de esto, pues permite, ¿ya?, un modelo de derecho administrativo propio, solo que digamos que las reglas van a estar aquí dadas de acuerdo a ese precedente judicial. Tiene mucho peso, tiene mucha importancia el precedente judicial. Se basan precisamente en eso. De ahí que se escucha por ahí, se escucha el decir jueces o activismo judicial, le denominan, ¿verdad? Pero activismo es porque precisamente los jueces tienen una importancia relevante dentro del Estado de Derecho, ¿ya? Pero el juez tiene que conocer la ley. Bien, entonces, ahora nos trasladamos al sistema francés, ¿ya? Anglosajón y sistema francés. Aquí tenemos un régimen administrativo, vean ustedes. Aquí hay un régimen especial, digamos. Francia y la tradición continental. ¿Mm? Nace de la Revolución Francesa, ¿ya? Y de esa separación de poderes, ¿ya? Hay una separación de poderes. Y lo que se busca es juzgar a la administración, ¿ya?, en ese quehacer de administrar, ¿ya? Se crea un derecho especial, distinto del derecho común, y que va a ser aplicable precisamente, ¿ya?, a ese quehacer, ¿ya? Y también se va a establecer una jurisdicción contenciosa administrativa propia para conocer, para decidir, para dilucidar esas controversias que surjan entre el administrado y la administración pública. Hay un órgano especial, ¿no? Consolida la autonomía del derecho administrativo frente al derecho civil. Hay una separación, ¿ya?, del derecho civil en 1873. Se rige por reglas propias, ya no por el derecho civil. Es el modelo, pues, que inspira a la mayoría de los ordenamientos latinoamericanos, por supuesto, incluido el nuestro, ¿ya?, el guatemalteco, sistema francés. Ahora veamos esta comparación entre uno y otro de estos sistemas. Su origen, el sistema anglosajón, tradición del common law inglés, y el sistema francés, la Revolución Francesa de 1789. ¿Ya? ¿Qué derecho es el aplicable? En el sistema anglosajón, el mismo derecho común para todos, ¿ya? Y en el sistema francés tenemos un derecho administrativo especial, ¿ya?, independiente, autónomo, que permite dilucidar esas controversias que surgen, ¿ya?, entre la administración pública y el administrado. Por supuesto que van a surgir controversias, ¿ya? Y sobre todo en un Estado de Derecho, donde el quehacer de la administración pública, pues, va a generar conflictos con el particular, con el administrado.
Y es ahí donde nosotros, los estudiosos del derecho administrativo, tenemos una enorme tarea. ¿Ya? Luego tenemos, en cuanto a la jurisdicción en el sistema anglosajón, tenemos tribunales ordinarios, ¿ya? Hay una unidad de jurisdicción. Y en el sistema francés tenemos tribunales contenciosos administrativos, la, las salas que son las que conocen, ¿ya? En materia administrativa. Ahí les dejo la tarea de investigar cuántas salas tenemos de lo contencioso administrativo y dónde están ubicadas. En cuanto a la fuente principal del sistema anglosajón, tenemos el precedente judicial, ¿ya? Y en el sistema francés prevalece la ley escrita y la jurisprudencia administrativa. En cuanto a esa posición de la administración, aquí en el sistema anglosajón pues hay una equiparación al particular. Fíjense ustedes en el sistema anglosajón, pero en el sistema francés hay ciertas prerrogativas y potestades, ¿ya? Y en cuanto a la influencia en el sistema anglosajón, pues Estados Unidos y la Commonwealth, ¿ya? Es decir, todos los países que han adoptado ese sistema. Y en el sistema francés, la Europa continental y América Latina. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito acá, las características del derecho administrativo. Las características del derecho administrativo no son más que esos rasgos que explican por qué es una rama autónoma dentro del derecho público. ¿Por qué es una rama autónoma? ¿A qué se debe? Y veamos entonces, vamos a ver cuántas tenemos. Son dos diapositivas, y con esa vamos a ir concluyendo. Características, bueno, es un derecho público. ¿Por qué es un derecho público? Pues un derecho público porque regula relaciones en las que interviene el Estado ejerciendo su poder público, ¿ya? Esto en aplicación del interés general y no de un lucro particular. Por eso es un derecho público. Es autónomo porque tiene sus principios propios, ¿ya? Sus instituciones y una jurisdicción privativa, ¿ya? Distinta, por supuesto, de ahí el término privativo, ¿ya? Es dinámico y cambiante, evoluciona con las necesidades sociales y con la reorganización de la administración pública y por supuesto es cambiante como todo el derecho en general. Va cambiando esa dinámica que le impone la sociedad misma, entonces va cambiando. Por eso es dinámico y cambiante. En gran parte, pues no está codificado, porque está dispersa en leyes, en reglamentos, en jurisprudencia. Entonces, ya lo mencionábamos, no tenemos un código único que lo sistematice como era anteriormente el sistema de la codificación, código penal, código civil, código procesal civil, código procesal penal. No tenemos un código, ya está disperso, por eso no está codificado. Es subordinado. ¿Por qué es subordinado? Bueno, el particular se sitúa frente a una administración dotada de prerrogativas. No hay igualdad plena entre las partes. No funciona en un plano de igualdad como en el derecho privado. En el derecho privado sí hay un plano de igualdad. Por eso cuando surge una relación jurídica y el Estado está en un plano desigual frente al particular, estamos frente a un derecho público. Derecho privado, bueno, el Estado en determinado momento puede actuar en un plano de igualdad, en un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Ahí está en un plano de igualdad. ¿Ya? No hay una imposición. Es tutelar y garantista el derecho administrativo porque la actuación administrativa está sujeta al principio de legalidad y hay ciertos recursos y control judicial, ¿ya? Al administrado, ya lo mencionábamos, es de aplicación inmediata. Sus normas rigen desde su vigencia y se ejecutan por la propia administración que goza de autotutela. Tiene alcance nacional y puede ser local. Se aplica a toda organización estatal, gobierno central, entidades autónomas y municipalidades. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Si hubiese alguna inquietud, tenemos algunos minutos.
Ustedes me dicen. Vamos a ver cómo estamos acá. Quiero ver qué me pusieron acá. Ustedes me dicen si hay dudas. La última. No sé cuál es la última. ¿Cómo decir las características? ¿Ah? Pero ¿cuál era la última? No, la última que estaba en la diapositiva, quizás quiso decir. ¿Qué es nacional o es local? Antes, ah, antes de las características. Bien. Ya estamos por concluir, estimados estudiantes, si no los voy a trazar en la otra clase. Si gustan, en la clase siguiente vamos a tratar de hacer siempre hacemos referencia a la clase anterior. Si ustedes se dan cuenta, hablo un poquito de lo anterior y ya nos adentramos. ¿Es correcto? Es no codificado. No hay un código, ¿ya? No está codificado. Entonces, vamos a ver. No sé qué más me pusieron acá, órgano ejecutivo, no sé por qué, pero bueno. Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Les encargo, por favor, que estén pendientes de los cuestionarios.